Hola, mi nombre es Jean-Paul Espinosa y soy bibliotecario de la Casa de la Literatura Peruana. Quiero comentarles con sumo agrado que hoy retomamos las audioreseñas. Como siempre, este contenido se propone brindar recomendaciones de libros mediante la descripción, apreciación y análisis de obras literarias. Con la premisa de propiciar un espacio de reflexión en medio de la crisis actual, esperamos con las audioreseñas contribuir a los vínculos entre la ciudadanía y la lectura. Así que sin más preámbulos, comencemos. Mariela Sala es una escritora, periodista y filósofa que nació en Lima en 1952. Se trata de una de esas autoras que, aun con una producción literaria muy breve, marcó un hito significativo en la narrativa peruana de los años 80. En 1984 publicó Desde el exilio, un volumen de cuentos que se propuso explorar los dominios de la subjetividad femenina y al mismo tiempo cuestionar los códigos de una cultura conservadora y machista. La singularidad de este debut radicó en que por primera vez en nuestro medio aparecía un conjunto orgánico y sistemático de relatos que ponían en agenda las problemáticas de las mujeres en la modernidad. 4 años después, Desde el exilio alcanzó una segunda edición, que tuvo como primicia la inclusión de nuevos cuentos y nuevos temas. Pese a que se perfilaba como una de las promesas más interesantes del circuito literario, a partir de esa fecha Mariela Sala solo difundió algunos textos de manera esporádica. Hoy en día, por ejemplo, podemos hallar sus ficciones y ensayos en revistas culturales y libros colectivos de la época. Lamentablemente, en su obra no hubo más publicaciones independientes durante 31 años. Sin embargo, en el 2019, Cocodrilo Ediciones reunió su narrativa completa, tanto la que se había dado a conocer en los 80 como la que se encontraba dispersa en revistas de las décadas posteriores, y la tituló como la ópera prima Desde el exilio. Precisamente, este último es el libro que hoy comentaremos. Para empezar, sería conveniente indicar que esta última edición de Desde el exilio se encuentra dividida en 3 partes. La primera se trata de una serie de narraciones que se ambientan en balnearios de lo que al parecer sería el sur de Lima. Principalmente se presentan personajes femeninos que se hallan en el complicado tránsito de la niñez a la adolescencia. De una manera similar a los relatos de aprendizaje, las púberes aquí experimentan las tensiones propias del descubrimiento del mundo, de sí mismas y las relaciones sociales. De ahí que la construcción de su identidad se base sobre todo en experiencias conflictivas. Y es que el crecimiento implica para ellas, de una parte, desprenderse del universo simbólico de la infancia, y de otra, adaptarse a la complejidad del entorno social. Por supuesto, en ese proceso se desarrollan exploraciones, emociones y desencuentros. Probablemente los 2 relatos más memorables al respecto sean Nos vemos en el verano y El lenguado. El primero describe una historia sentimental que se trunca por las diferencias de clase de 2 adolescentes. A pesar de que ambos sienten una atracción mutua, su relación es sancionada por un orden social muy excluyente. Habría que precisar que para enmarcar el cuento, Mariela Sala construye 2 realidades que convergen en el espacio de balneario. Por un lado están las familias de pescadores que trabajan duramente para subsistir, y de otro lado, los veraneantes de las casas de playas. Esos contrastes tan marcados crean un contexto adverso al que los enamorados sucumben trágicamente. Por su parte, El lenguado pone en representación un pasaje doloroso que muchos jóvenes experimentan a cierta edad: la ruptura de una amistad. La escena es la siguiente. 2 muchachas deciden pasar una tarde de pesca y aunque al principio sus juegos delatan complicidad y alegría, pronto la atmósfera tranquila se ve drásticamente alterada por un hecho sorpresivo, el cual no revelaré ahora. En medio del mar, las acciones de ambas van desatando orgullos, frustraciones y envidias. Así, el cuento finaliza con un vínculo resquebrajado y un resentimiento a todas luces palpitante. Ahora bien, la segunda y tercera sección del libro, con una sola salvedad, ponen en discusión las vivencias de las mujeres situadas en ambientes opresivos. Uno de los cuentos ubicados en este grupo sorprende fundamentalmente por su total vigencia. Me refiero a El microbús, un relato que escenifica el viaje de una mujer en el transporte público.
Su experiencia en el bus se ve caracterizada por un extremo malestar a causa de los roces obscenos, el ruido angustiante y la aglomeración incómoda. Para transmitir esa atmósfera hostil y desesperante, Mariela Sala emplea una prosa sincopada, cuyo rasgo primordial es el fraseo corto y la acumulación de imágenes que se encadenan una tras otra de manera casi atropellada. Leamos, por ejemplo, el primer párrafo. Cito: todo nos aplasta, hasta el grito casi cómico del hombre que se descuelga por el estribo. Otro grito. Una mujer protesta. Hay 1000 caras. Todas tienen el mismo aspecto de indiferencia. Yo también estoy gritando. Da igual. Si armo un escándalo por los pellizcos en las nalgas, por los codazos en las tetas, nada sucederá. Me quedaré sin trabajo si llego con algunos minutos de retraso. Es mejor hacerse la idiota. Pronto descenderé y caminaré 3 cuadras. Sola. Un alivio. Por 5 minutos estaré sola, entre bosques de cemento y casi sonámbula, pero sola. Luego será como entrar a otro microbús. Cierro cita. El espacio del bus se convierte en la metáfora de una modernidad caótica donde los individuos se desplazan entre la violencia, la enajenación y el agobio. Para la protagonista del relato, además, el bus es un territorio de amenazas donde su integridad se ve vulnerada. Mariela Sala se pronuncia decididamente ante una problemática que aqueja a las mujeres hasta el día de hoy. En esa misma línea cabe destacar La mujer invisible y Desde el exilio, dos cuentos que enfocan de manera crítica el lugar de las mujeres en los matrimonios tradicionales. En ambas historias, las protagonistas permanecen confinadas al espacio doméstico y atadas a los servicios de cocina y crianza de hijos. Sin embargo, debo precisar que la casa aquí posee un estatuto ambivalente, es decir, produce 2 dimensiones de sentido que son opuestos entre sí. Me explico. Por un lado, el hogar aquí asume una estructura de significados simbólicos que se asocian al encierro y a la alienación. Pese a que la casa se suele vincular a lo propio, a lo íntimo, en Desde el exilio y La mujer invisible, más bien se relaciona con una sensación de ajenidad permanente. Las mujeres se encuentran descolocadas porque asumen el reconocimiento de que sus identidades se hallan supeditadas a la repetición desgastante de los quehaceres domésticos. Cito un fragmento de Desde el exilio para ilustrar mis comentarios. Una mujer que cuida de su casa termina siempre por volverse invisible. Sucede lentamente, sin que ella lo note. Vive en una constante agitación atendiendo a los hijos, limpiando la casa, lavando y sobre todo cocinando. Cierro cita. Definitivamente la frase una mujer que cuida de su casa termina siempre por volverse invisible denuncia que el hogar y sus dinámicas cotidianas absorben de tal manera a las mujeres de los cuentos que las vuelven prácticamente parte de su decorado. Eso por un lado, pero por otro, la casa es el lugar donde se construye también una conciencia crítica de los roles de género. Es cierto que dentro de la representación de los cuentos, la vida familiar produce un confinamiento, pero las mujeres, ante ello, presentan una visión inquisidora. Sus reflexiones dan cuenta de subjetividades que indagan en el sentido último de sus existencias e incluso problematizan sus pertenencias, entre comillas, naturales al hogar. Las protagonistas de ambos relatos resignifican los espacios que les ha impuesto el orden social y aunque no lo transforman, lo cuestionan radicalmente. En conclusión, el libro que hoy reseñamos es de suma relevancia porque, habiendo sido editado por primera vez en los años 80, funda un nuevo espacio de enunciación para las narradoras peruanas. Los relatos de Mariela Sala hicieron visible para nuestra literatura las difíciles experiencias de las mujeres en la sociedad moderna. Por ello es que las historias de Desde el exilio se ubicaron en un punto de tensión entre la duda, el desconcierto y la interpelación. A propósito de los debates actuales sobre la reivindicación de las artistas, pienso que propuestas como las de Mariela Sala son de una trascendencia valiosa, no tanto por el mero hecho de haber sido escrito por mujer, sino por el posicionamiento crítico que revela. Un posicionamiento que, por cierto,
pretende transformar nuestra visión del mundo en aras de una emancipación más plena y una sociedad más equitativa. Antes de culminar, quisiera recordarles que es imprescindible seguir las medidas sanitarias que el gobierno ha indicado. Espero que puedan tomar el máximo de los cuidados tanto para ustedes como para sus familias. Les deseo muy buena salud. Muchas gracias y hasta pronto.